Seguimos, amigas y amigos, compartiendo con todos ustedes. Así estamos, y tal cual lo habíamos anunciado, es un placer recibir en el día de hoy, en nuestro programa, a Monseñor Martín Pérez Ecrimini. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Antes de entrar con estos temas, los temas más contemporáneos, digamos, en cuanto cronológicamente cómo se han sucedido, como es esto que planteaba Daniel de la canonización de un papa, y en el cual además es un acto histórico, hay dos papas juntos, participando de esa misma celebración. Este tema de la minoridad y la violencia hacia los menores, que tal vez duele más porque es hacia los más chicos, pero creo que la violencia es algo, como se utiliza normalmente, que es transversal, atraviesa todas las generaciones. ¿Cuál es la visión que tiene usted desde esa perspectiva que le da el estar en contacto con mucha gente y con gente que está en distintos niveles socioeconómicos, y que todo indica que habitualmente, si uno es educado, no es agresivo, y si uno no es educado, actúa por instinto? Sabés que como ustedes hablaban, me acordaba de una película de hace mucho tiempo, muy buena, que se llamaba La violencia está en nosotros. Muy interesante. Así como se iba generando esta violencia en gente que aparentemente no... En principio uno decía que no, pero frente a las circunstancias que vivían, cómo se iba generando todo. Es decir, todos tenemos esa violencia interna que se encadena muchas veces, pienso yo, por los contextos, los momentos que estamos viviendo, las épocas. Creo que todos somos medios violentos, pero sabemos cómo movernos, y nos han educado a través de valores para movernos y poner de repente esa fuerza interior al servicio de... y entonces uno más o menos va manejando eso, ¿no? Pero cuando uno pone a un ser humano frente a determinadas situaciones que lo sobrepasan, se genera esa reacción, ¿no? Yo creo que las causas, pensaba como ustedes estaban hablando, de la violencia doméstica, tiene muchas puntas, por eso, ¿no? Es decir, hay lo económico, el problema familiar. Yo creo que el trabajar con las familias creo que es un camino que nosotros tenemos que insistir una y otra vez. ¿Cómo se hace para trabajar con la familia, y con una familia tan particular como la que está hoy constituida, inserta en una realidad socioeconómica que no es la misma que la de hace 5 años? Hay que acompañar. No podemos desde el escritorio de solucionar las cosas, ¿no? Creo que una de las cosas que hoy la Iglesia está insistiendo, y el Papa Francisco está insistiendo, pero que es de siempre la Iglesia, porque es su razón de ser, es el salir al encuentro, ¿no? Creo que hoy la familia es un lugar para estar, pero estar con ella, visitarla, acompañarla en sus momentos difíciles. En situaciones, a veces hay familias monoparentales que la luchan y que muchas veces se ven sobrepasados por la situación. Yo creo que hay que estar, y la Iglesia intenta ir a las casas para también acompañar y a veces dar una mano en eso, que es una búsqueda que a veces parece que los caminos están cerrados, y bueno, pero creo que una de las cosas que tenemos que hacer es ese servicio a la familia tan
de repente bombardeada por tantas cosas hoy de esta sociedad, la tenemos que acompañar mucho más en serio, ¿no? A veces la gente se siente muy sola. ¿Cuántos años hace que está en el servicio del sacerdocio de la iglesia? ¿Usted cuántos años hace que está? Desde que ingresó, ¿cómo yo se recibió de sacerdote? Me ordené sacerdote. La gente se recibió como los médicos. Pues diferenciamos, no es una profesión, sino que es un estilo de vida, un modo de vivir. Entonces, por eso nos dice ordenación. En el 85 me ordené sacerdote. En el 85. ¿Qué encuentra de similitud y de diferencias entre aquella sociedad en la cual usted comenzó a transitar el camino con la de hoy? En el 85. Uno va descubriendo, a medida que va pasando el tiempo, va descubriendo la vida, ¿no? Es decir, desde otro ángulo. Me acuerdo que antes de entrar al seminario trabajaba en Florida acá, como veterinario, y veía Florida con los ojos de un profesional que venía a trabajar acá. Cuando volví después de muchos años en este nuevo servicio, empecé a mirar la sociedad de Florida y la gente de otro ángulo, no más de un servicio a la gente, ¿no? Yo, por ejemplo, limitándome a Florida, por ejemplo, ¿no? En aquel entonces, cuando yo venía, se hablaba de que Florida dejaba las casas abiertas, la gente, y es verdad, ¿no? Es decir, yo venía a la casa de mi familia, de mi hermano, y uno entraba a la casa, recorría toda la casa, no había nadie porque se habían ido no sé dónde, salía y nadie se enteraba y no pasaba nada. Yo creo que esa es la gran diferencia de hoy. La gente se empezó como, por las circunstancias, ¿no? Es decir, a retraerse mucho más, a ser mucho más cuidadosa en ese sentido, y hoy no se puede hacer como... Es un síntoma esto de que hoy nos rodea y la gente está mucho más a toda una violencia, y que la gente está mucho más a la defensiva. Somos más desconfiados que antes. Todos más desconfiados y estamos mucho más a la defensiva de la situación. Tenemos miedo a todo. La violencia pasa, según lo que usted puede ver, o lo que le comentan, lo que recoge en el diálogo con la gente, por hechos violentos reales o por las dudas. Viene alguien caminando ahí, tiene pinta media rara, tomo distancia, me alejo, o vi que alguien venía siguiéndome, entré a casa, cerré y tranqué todo. Sí. Es decir, las apariencias. Yo creo que ¿todos somos aparentemente delictivos? Somos mucho más desconfiados, y de repente el dar confianza, uno se lo plantea permanentemente, el dar confianza te puede salir bien como te puede salir mal. Y cuando tenés 1, 2 o 3 golpes, cuando tú diste confianza y no recibiste lo mismo, te vuelves un desconfiado, y entonces cualquier cosa te hace desconfiar. Y eso creo que de punto de vista nuestro, tenemos que vencerlo. Y bueno, nos saldrá mal 2 veces, pero 3 te sale bien, y hay que seguir, porque a veces el restringir la confianza puede generar que justamente aquel que estaba necesitando de ti en ese momento se vio con las puertas cerradas. Entonces, es un riesgo, un desafío, pero yo sigo prefiriendo confiar, claro que con recaudos y con límites, indudablemente que uno se da cuenta de que no es tan confiado como ayer, pero creo que no tenemos que empezar con esa psicosis que no nos hace bien a nadie, ¿no? Bien, ¿y cómo se observa desde...? Porque en cierta medida
salvando las distancias que existen, los actores políticos partidarios y quienes procuran transmitir un mensaje, en este caso la Iglesia Católica, pretende transmitir un mensaje de fe, ¿no?, de salvación, una salvación muy especial, la salvación del espíritu, ¿no? Corríjame por las dudas, pero yo estoy tratando de ser lo más claro para quien nos va mirando. En cierta medida se asemejan, y ha existido en los últimos tiempos una especie de erosión en la credibilidad de este tipo de instituciones, de la institución Iglesia como tal, de repente como portadora de un mensaje, y de quienes realizan la actividad político-partidaria. Esto es parte de lo que se puede visualizar como la nueva sociedad que cuestiona más, que es más inquisitiva, es decir, busca cuestionar más qué es lo que le ofrecen a cambio de... Yo creo que... Producto de las nuevas culturas, ¿verdad? Sí, pero a mí me parece que lo que tenemos que buscar no es el aplauso de todos. Lo que tenemos que buscar es ser coherentes con lo que uno es. A algunos les pueden gustar, a otros no, pero uno tiene que ser fiel al mensaje que descubrió que tiene que recibir y ser coherente con eso en la vida, ¿no? Yo creo que la credibilidad pasa por eso. Tú puedes saber que la Iglesia piensa sobre este tema esto y sobre este otro tema así, ¿no? Y podés estar de acuerdo y tenés todo el derecho a no estarlo. Pero lo importante es que aquellos que te plantean eso sean coherentes con lo que están diciendo en la vida, ¿no? Porque yo puedo ir por la vida viendo distintas opiniones y compartiendo y dialogando con distintas opiniones, pero tenemos que ser el perfil que nos identifica, no podemos perderlo por miedo a que nos dejen o se pierda la credibilidad. Entonces yo creo que también a veces hay falta de coherencia que hace que nos miren de repente con más reticencia que antes. ¿Usted cree, y para hacer mención a un hecho reciente que llamó la atención, que esos cuestionamientos públicos que se realizaron a la Iglesia a través de su persona y la del arzobispo de Montevideo sobre la posición que habían adoptado públicamente en torno a la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes, ¿fue injusta esa reflexión pública que hizo, por ejemplo, el senador Lacalle, que dijo, no han leído la ley, no han leído lo que se propone? Yo creo que ahí hay yo creo que es bueno de que haya distintas opiniones. A mí cuando me preguntaron, yo no salí a decir yo opino esto, a mí me vinieron a preguntar, es decir, qué opinaba yo de lo que había dicho Monseñor Sturla, y yo le dije, yo no escuché las palabras de Monseñor Sturla, si querés te digo lo que yo pienso sobre el tema, mi opinión, ¿no? Claro, yo soy consciente de que yo soy el obispo diocesano y que de repente lo que yo digo puede llegar a tener un peso, una influencia, pero creo que hoy la gente es bastante inteligente como para saber y elegir por sí misma, ¿no? Pero, me parece bueno de que haya opiniones diversas, tiene que ser así, y en un tema como este que es tan sensible, porque hay gente que es muy dolorida porque ha pasado personalmente determinados hechos, y entonces hay que estar muy respetuoso de eso. Yo creo que lo que nos unifica es la búsqueda de seguridad que todos decimos, ¿no? Si hay una seguridad, como sí, lo que varía son los caminos a recorrer, y uno puede tener distinta opinión sobre esos caminos, ¿no? De hecho, a mí me interesa también escuchar
la otra opinión, porque uno con las opiniones de los demás se va enriqueciendo y tiene que ser lo suficientemente uno abierto como para decir, bueno, este argumento lo tengo que integrar a mi opinión porque no lo había tenido en cuenta, y me parece que tenemos que ser así, ¿no? Era la opinión del obispo, yo lo dejé muy claro, no es la opinión de la conferencia episcopal, sino es mi opinión porque a mí me preguntaron. Ahora, sí, lo que a mí me parece que cuando esa discusión que me parece que es buena, porque, a ver, ¿cuál es la misión mía? ¿No? Es decir, como pastor de esta iglesia diocesana, es que en octubre, cuando la gente tenga que votar, lo haga responsablemente, escuchando las dos campanas, indudablemente, ¿no? Porque tiene que votar con responsabilidad, pero sintiendo los argumentos de un lado otro. Eso es lo que yo tengo que promover, y si en este tiempo que viene podemos promover un encuentro, un panel con gente, donde se escuche los argumentos de un lado o de otro, me parece que esa es mi responsabilidad, que la gente cuando vaya a decidir, decida con responsabilidad. Y cuando uno decide con responsabilidad es porque ha escuchado de las dos partes, ¿verdad? Más allá de que yo tenga mi opinión frente a eso. Lo que sí yo no acepto es de que se lleve esto a un terreno que me parece a mí que no se tendría que haber llevado, que es entonces tipo a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene o así fue la frase, pelos en la leche. Y yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? En todo esto. ¿Lo sorprendió eso? Sí, no me gustó. La verdad que yo no pensaba seguir con el tema, pero realmente me parece que cuando tocó la iglesia, el doctor Lacalle, la verdad que no, creo que no cabía, ¿no? Es decir, yo creo que no sé si fue la intención o no, pero a mí me parece que cuando la estrategia pasa por desacreditar, yo creo que eso no sirve. De repente no fue su intención, que me perdone si yo lo interpreté mal, pero me parece que puso el tema en un espacio que no tenía que haber puesto. Bien, y cambiamos radicalmente de tema, vamos a lo que habíamos planteado. ¿Qué es una canonización? Porque por estos días todos escuchamos, vimos, nos llegó la información, se va a canonizar a un papa, alguien que fue papa, que no está. ¿Qué es canonizar? Yo creo que todos necesitamos en la vida, tú, yo y todos, necesitamos, mientras vamos caminando, gente referente, ¿no? Pueden ser los padres, un amigo, un conocido, pero gente con la cual mientras vamos caminando nos miramos para andar mejor o hacer mejor lo que hacemos, o para animarnos en el camino que estamos recorriendo. Todos necesitamos un referente en nuestra vida que en algún momento nos diga, por acá sí, por acá no, por acá este es el camino, ¿no? Yo creo que un poco por ahí va la figura del santo en la iglesia, aquel que la iglesia declara que por sus virtudes, ahí está, por ¿qué su se necesita manera de para vida, ser santo? La iglesia dice, ya está en presencia de Dios, por lo tanto es referente para ustedes, puede interceder por ustedes, ¿no? Y ser como un faro en el camino donde uno dice, bueno, ese es un referente para vivir mejor mi fe, ¿no? Por las virtudes, por lo que sea, por su manera de vivir, por su manera de encarar el Evangelio, etcétera, ¿no? Solamente por el milagro. No solamente por el milagro, es toda una vida, ¿no? Cuando uno empieza un proceso de canonización, primero pasa por la beatificación, después la canonización,
cuando uno empieza un proceso, empieza a entrevistar, por ejemplo, el primer paso, entrevistar a aquellas personas que conocieron a que está en camino de santidad o se quiere poner en camino de santidad, ¿no? Entonces, se hace todo un proceso, hay todo un protocolo de todas esas... a mí me tocó con un muchacho, Walter Chango, que empezamos allá en Montevideo su proceso, y a mí me tocó iniciar eso, y una de las cosas que hacíamos era tratar de tener entrevistas con todos aquellos que los habían conocido. ¿Para qué? Para ir descubriendo, bueno, cómo había vivido determinadas circunstancias, cuáles eran sus virtudes, cómo había encarado, cómo era su vida, qué es lo que resaltaba en su vida como para decir, esta persona vivió buscando la voluntad de Dios y vivió el Evangelio de una manera heroica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay todo este proceso, se recauda mucha información, eso se eleva, se estudia en Roma, etcétera, y todo un camino largo que se ha agilizado, por eso es lo que más impacto tiene, porque en general cuando se canonizaba a alguien era porque había muerto hace 100 años, entonces hoy por hoy estamos canonizando a 2 papas que muchos de nosotros los conocimos. Juan 23, yo era chico, 10, 12 años ahí, y claro, y uno... ¿Y qué importancia tiene eso? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se visualiza eso en el fiel, en el creyente, en el cristiano en este caso? Yo creo que el cristiano hoy se sintió muy impactado, primero porque, sobre todo por Juan Pablo II, fue alguien que acá lo vieron, lo saludaron, comulgaron, mucha gente comulgó con él el día que vino a Florida, y entonces, claro, es mucho más impactante. La gente te dice, yo comulgué de la mano de un santo, ¿no? Claro. Yo creo que, a ver, eso nos sirve porque en la vida, como yo te decía, necesitamos referentes y referentes buenos. A veces tenemos referentes malos y nos vamos para otro lado. En el mundo que hoy vivimos. Entonces, tener referentes que valgan la pena, que nos motiven para vivir de otra manera, me parece que es bueno. Y la gente vivió esta canonización de esa manera. ¿A la Iglesia la motiva más también? Yo creo que sí. En este contexto histórico que estamos viendo, que hemos analizado hoy, de todo esto de ida y vuelta de los jóvenes, de los niños, de la violencia, de la sociedad que vivimos. Nos motiva Francisco, nos motiva cada uno de estos papas recién canonizados en su momento de atreverse. No es fácil en el momento que vivían decir, bueno, la Iglesia tiene que dar una respuesta, tiene que dejar entrar un aire nuevo. No es fácil, ¿no? Porque las estructuras a veces pesan y presionan mucho, y abrir las ventanas de la Iglesia con el Vaticano II, como hizo Juan 23, hoy por hoy, después de tantos años, lo vemos facilongo, pero no fue tan así, ¿no? Entonces, personas que ya hayan enfrentado, hayan tomado esa decisión, muchas veces contracorriente, Juan Pablo II, que va y habla a la Iglesia y viaja y se encuentra con la gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nos motiva para vivir mejor nuestra fe. Monseñor Martín Pérez Escrimini, le agradecemos mucho, sabemos que dejó estos minutos para estar aquí, esperemos que pueda ir al otro lugar, todavía no es tarde, no es tarde, puede llegar. Gracias. Nos es muy grato poder dialogar con usted cada vez que viene. Bueno, un gusto. Y esperemos que nuestros televidentes también. Por eso es que insistimos tanto en que vuelva. Bueno. Gracias nuevamente. Amigas y amigos, vamos a hacer una pausa rápidamente y ya seguimos con más. Así estamos. Está el maestro José Pedro Fleitas, alguien que rompió el protocolo también en las últimas horas. Se instaló con los gurises en plena Plaza Asamblea, interpretaron, hubo gente que actuó, pero bueno, se lo vamos a contar con él aquí presente en esta mesa. Pausa y ya volvemos. Ahora en Óptica Florida el 2x1 es para vos o para quien vos elijas.
Regálale a mamá porque sí, a una amiga porque sí, a tu novia, a tu abuela, a la nena de al lado. Regálale a ella, a él, al de más acá, al de más allá, al que quieras, porque sí. Con el 2x1 de Óptica Florida vos elegís a quién le regalás el segundo. Óptica Florida, la cadena de ópticas más grande del país. CISO, Seguridad Laboral.